Jessy, ¿se escucha? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Bueno, los invito a expresarse por el chat, haciendo reflexión de nuestro servicio, de nuestro camino recorrido, tanto en este seminario como en nuestra función, sabiendo, estando seguros de que el Espíritu de Dios está en cada lugar donde nos movemos, incluso cuando creemos no verlo o no tener la fe necesaria, ¿no? Por ahí pedirle al Señor eso, justamente. Dame más fe para reconocerte, dame más fe para saber que estás ahí, que solo debo anunciarte, que debo permitir
que los niños, niñas, jóvenes, adultos, a los cuales o con los cuales estamos cerca descubran que Dios está ahí, que su espíritu nos está reconfortando, que el espíritu escao que muchas veces hablamos es ese, justamente ese, Dios Espíritu Santo. Pidámosle al gran jefe que ese espíritu que sabemos que está presente se quede con nosotros, como los discípulos de Maús no lo descubrieron al partir el pan, que se quede en cada uno de nosotros, que nos fortalezca, que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Espacios importantes para desarrollar el amor, ese sentimiento que seguramente nos va a permitir alcanzar la misión del movimiento Scout, que es hacer felices a los demás. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, liberar, guiar. Que el Santo Espíritu quede en nosotros, nos fortalezca en la tarea para que nos designen, para la cual nos designen. Que podamos mostrar nuestro amor por el Señor a los que nos rodean. Penetra con tu santa luz en cada uno de nosotros, regalanos tus dones para que podamos ser verdaderos instrumentos tuyos. Y como decía Santo Tomás en su día, podamos decir, Señor mío, Dios mío. El espíritu se mueve, es inquieto, se mete, se cuela, nos sacude, nos busca. Démosle apertura a nuestro corazón para que sea capaz de ingresar en nosotros y hacernos todo el bien que necesitamos para cumplir con nuestra tarea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un como era en un principio, ahora y principio, ahora siempre, y por los siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, vamos a arrancar con una pequeña presentación acerca de el último módulo y después de las preguntas referidas al trabajo de campo final, cada uno de ustedes tenga la posibilidad también de consultarnos sobre cualquier duda que puedan tener todavía para los trabajos anteriores, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a situarnos hoy en el trabajo de campo final. Ya hay algunos que lo han entregado, los hemos estado mirando, ¿sí? Y ahora les vamos a dar algunas apreciaciones que les van a permitir mejorarlos un poquito más. Aquí tenemos más o menos un esquema, vamos a ir mostrando despacito, que atiende al documento que está en el campus virtual sobre cómo hacer un plan pastoral, ¿no? De alguna manera, con algunas indicaciones que vamos a ir mostrando ahora como para que queden más claros. Vayan anotándose consultas y cuando terminemos la presentación las podemos hacer, así las vamos viendo entre todos. Bueno, como primera cuestión, siempre que hablamos de hacer un plan, ¿sí? Hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera, entender que tenemos que hacer una evaluación lo más objetiva posible, ¿sí? Nunca va a dejar de ser de haber subjetividades, pero lo más objetivo posible para saber dónde estamos parados, lo que somos hoy, cómo nos vemos hoy, ¿sí? Y después nos va a permitir, después teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la comisión de pastoral, que es el desarrollo espiritual, etcétera, etcétera, cuán lejos estamos de lograr ese objetivo, ¿no? Entonces vamos a tener las dos puntas del camino, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Eso como una cuestión lógica de cualquier plan. En el medio van a estar lo que vamos a hacer para llegar a esa situación deseada. Así que podemos identificar dos situaciones. La situación real, la de hoy, la actual, ¿sí? Y la situación deseada. Esa situación deseada, en el caso del movimiento Scouts, es siempre nuestra misión, ¿sí? Y
referida a nuestra misión desde el área, en nuestro caso, del desarrollo espiritual y de la pastoral católica, en nuestro caso, cuán lejos estamos o no de esa situación. A partir de ahí, uno se va a plantear cómo hacer para llegar desde acá hasta acá. Si es poder construir ese puente necesario para avanzar y mejorar esa situación deseada. Bien, por eso el primer punto, ¿sí?, que vamos a ver, a discutir en nuestro plan, y tal vez sea el punto, me animaría a decir, yo estoy convencido que el más importante, el trabajo más importante tiene que estar acá, en el primer punto del plan, que es el diagnóstico, que es revisar nuestro estado actual, o sea, cómo estamos, ¿sí? Si nosotros hacemos bien esta tarea, probablemente, por supuesto, estaremos visibilizando cuán lejos estamos de nuestro objetivo final, ¿no? Y podremos llevar adelante las acciones necesarias con la flexibilidad que corresponda, por supuesto, para poder ir acercándonos a la situación ideal. Si uno marca en cantidad de páginas, ¿sí?, uno se imagina que un plan diocesano, ¿sí?, debe ser un plan que no debe durar no menos de 3 años, ¿sí? Porque sabemos que en los scouts nuestro tiempo son algo así como 8 o 9 meses por año, con lo cual entre que empezás, diagnosticás, etcétera, etcétera, se te terminó el año, o sea que no lo podés hacer a muy corto plazo. ¿Sí? El corto plazo en estos planes es siempre de 3 años, ¿sí? El largo puede estar dado cuán lejos estemos de la misión del movimiento Scouts, del desarrollo espiritual, de la pastoral, dentro de la propuesta de los Scouts. Por eso, si uno lo midiera en cantidad de carillas que uno escriba a un plan, ¿sí?, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿sí?, si tenemos 10 carillas, el diagnóstico utiliza 4 por lo menos. ¿Sí? Si tenemos 4 carillas, y probablemente el diagnóstico sean 2 carillas como mínimo. ¿Sí? Porque plantear los objetivos y plantear las ideas de acciones ocupan poco espacio. Ahora, el diagnóstico tiene que ser muy real, muy concreto, que todo el mundo entienda lo que estamos diciendo, ¿sí?, para conocer la situación en la cual estamos. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un diagnóstico, cuando revisamos el estado actual? Y acá hay cosas muy interesantes, ¿sí? Por un lado, es importante la información que volquemos en este plan, ¿sí? Lo que nosotros conocemos dentro de las organizaciones de cualquier índole, educativas, políticas, sindicales, sociales, religiosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo conocemos como datos duros, ¿sí? Son datos que se buscan, que no se evalúan, ¿sí? Un primer dato duro, ¿sí?, es, bueno, yo estoy en la diócesis de Mar del Plata. ¿Qué abarca la diócesis de Mar del Plata? ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Cuánto es su territorio? ¿Cuántas localidades tiene? ¿Sí? ¿Qué partidos tiene? ¿Sí? Eso es como una primera cuestión importantísima para saber cuál es mi superficie, cuál es mi área de actuación. ¿Sí? Entonces, mi diócesis está situada en el territorio conformado por los partidos tal, 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 tal y tal de la provincia tal. ¿Sí? Este, tiene 20 localidades. Cuando hablamos de localidades, hablamos de donde vivan más de 50 personas, ¿sí? Hay localidades grandes, urbanas, ¿sí?, la capital seguramente, o el lugar donde está situada la catedral, por ejemplo, pero también tenés otras localidades e incluso, en algunos casos, otros distritos, otros partidos, otros departamentos, según la provincia que se trate, ¿sí? En esa cuestión, uno va contando otras localidades más y cada una de esos departamentos, distritos, partidos, en que se divide ese territorio, seguramente debe tener localidades. Algunas grandes, de 50, 100.000 habitantes o más, otras mucho más chicas que 50.000, ¿sí? Y algunos pueblos que también son localidades, siempre y cuando tengan un ejido urbano en el cual haya algún almacén, algún club, alguna cosa, ¿sí?, y que haya 200 personas. Bueno, ahí es probable que pudiera existir algún grupo scout. Y en nuestro caso, le tenemos que dar bola a todas las localidades donde hay un espacio de la diócesis, una capilla, un colegio, una parroquia, porque cada uno de esos espacios seguramente son importantes para
para contar con una experiencia scout. ¿Por qué no? Siempre una capilla está disponible para una experiencia scout. Una segunda cuestión es la estructura scout. Bien, este territorio diocesano, ¿con qué estructura scout, ¿sí? Tiene relación? Hay algunas diócesis que tienen relación con una única zona scout, por ejemplo, ¿sí? Otras que tienen varias zonas, ¿sí? En la misma diócesis. En fin, son distintas realidades. Por ejemplo, eh, la arquidiócesis de Buenos Aires tiene 4 zonas. O sea, el territorio que ocupa la arquidiócesis de Buenos Aires tiene 4 zonas scouts. ¿Sí? No es un dato menor, lo tenemos que tener en cuenta porque nuestra actuación ahí, que por estatuto, reglamento, significa que yo soy, como digo, comisionada diocesana, el asesor religioso católico común, digamos, en cada una de las zonas. Sería imposible que yo, como comisionado arquidiocesano de Buenos Aires, pueda asistir, pueda tener una buena función participando, por ejemplo, de cada uno de los consejos de zona, porque son 4. Entonces, probablemente ahí, tal vez, no participe de ninguno o participe de uno solo, en donde vivo, donde está situado mi hogar, y en los otros 3 tenga asesores religiosos que dependen de mí y que trabajan conmigo para ir acompañando a las otras zonas. ¿Sí? En otros espacios es al revés. Por ahí hay una zona scout que tiene varias diócesis. ¿Sí? Por ejemplo, voy a citar un ejemplo, en la zona, no me voy a acordar el nombre, la cantidad, el número, perdón, bueno, no importa, 26, la zona 26, que es toda la provincia de Misiones, por ejemplo, ¿sí? Toda la provincia de Misiones, tiene 3 diócesis adentro de la provincia. O sea que el territorio de la zona es el que compartido con 3 diócesis, ¿sí? La diócesis de Posada, la diócesis del Dorado, si mal no recuerdo, y la diócesis de Iguazú. ¿Sí? Con lo cual, ahí es otra situación, pero que también lo tenemos que tener como dato duro porque va a ser a mi tarea. ¿Sí? En ese caso va a ser al revés. Capaz que entre los 3 comisionada, vamos a tener que contactarnos de alguna manera con el director de zona para ver cómo laburamos en esa estructura que es tripartita, si se quiere, visto desde la iglesia. Entonces son cuestiones que son importantes tener en cuenta porque va a hacer a nuestra función, a nuestras actividades, etcétera, etcétera. Un tercer dato duro, los grupos scouts. ¿Cuántos grupos scouts hay en mi diócesis, en el territorio de mi diócesis? ¿Sí? Eso es importante porque es el tercer nivel de la estructura de Copasca. ¿Sí? El primer nivel es el nivel nacional, el segundo nivel es el diocesano y el tercer nivel es el grupo Scouts. No son los distritos, aunque lo tengo que tener en cuenta dentro de la estructura Scouts, porque probablemente para cada distrito tengamos que de alguna manera proveer, estar con un asesor religioso católico para ese distrito, ¿sí? Que también es parte de nuestro equipo. No es parte del equipo técnico, pero es parte de nuestro equipo. ¿Sí? También, porque va a representar a la pastoral católica dentro de ese distrito. Entonces necesitamos saber también, dentro de esos datos duros de los grupos scouts, vamos a tener también que hacer una pequeña clasificación. ¿Qué grupos scouts son homogéneos religiosos católicos? ¿Cuáles no? Y de los homogéneos religiosos católicos, ¿cuáles de esos grupos, ¿sí? están patrocinados por la diócesis? Directamente, porque yo puedo trabajar en un terreno propio o, no sé, en algún espacio, en una escuela, pero clasificarme, porque el Consejo de Grupo así lo decidió, como grupo scout homogéneo religioso católico. Ahora, no me están patrocinando la iglesia, me está patrocinando la escuela, ¿sí? Pero también es un dato no menor porque es un grupo que tenemos que atender porque se reconoce por propia voluntad como homogéneo religioso católico. No sería un grupo scout confesional. Confesional es aquel que, además de ser homogéneo religioso católico, está en las instalaciones de una parroquia, ¿sí? O en un colegio o en una capilla, ¿no? Pero depende, está patrocinado en cuanto a lugar, actividades, etcétera, por la diócesis a la cual pertenezco. Siempre recordando que es, como dicen los términos de referencia, es la diócesis la que patrocina grupos scouts, no la parroquia.
¿sí? Eso tiene que ser una cosa muy clara, no la parroquia, ¿sí? No es un cura el que me patrocina, es el obispo. En realidad me está patrocinando la Conferencia Episcopal Argentina y en cada diócesis el que representa la conferencia es el obispo diocesano. Es él el que acuerda para que un grupo funcione en una parroquia. Por supuesto que depende mucho del cura de esa parroquia porque va a ser el delegado del obispo, el representante legal, si se quiere, de alguna forma, en ese espacio. Otro dato que vamos a tener importante es qué áreas estratégicas vamos a definir nosotros como comisión para actuar, ¿sí? Normalmente las áreas estratégicas comunes, ¿sí? Son tres, seguro, ¿sí? Que es el área del programa de jóvenes, de alguna manera, o sea, cómo vamos a ayudar para que ese programa también permita el desarrollo espiritual. El área de adultos en el movimiento Scout, que me va a permitir, bueno, cómo llego a los adultos para que pueda, para acompañarlos, para ayudarlos en esa tarea que tienen que llevar adelante a través del programa. Y el área de juventudes, que es donde, de alguna manera también, es donde se desarrolla toda la puesta en programa. Si nos situamos a lo que hacemos a nivel asociativo, es el corazón de la propuesta del movimiento Scout, programa Juventud y Adultos, ¿sí? Un programa porque es el corazón de lo que hacemos, nuestra propuesta, Juventud, que está analizando ahí de qué manera los jóvenes participan a partir de ese programa, y en Adultos Movimiento Scout, bueno, qué adultos necesitamos, cómo los capacitamos, ¿no? Esas tres áreas probablemente estén seguros, ¿sí? Y después se podrán agregar algunas otras en función de lo que nosotros determinemos. Por ejemplo, algunas áreas como animación y liturgia, que a veces se suelen incorporar, porque es importante para las celebraciones que hacemos, y alguna otra que por ahí se nos ocurra en cuanto a nuestra tarea. Está bueno no desperdigar mucho, ¿sí? Si tenemos esas 3, 4, 5 áreas grandes, vamos a andar bastante bien. Y por último, ¿cómo hago ese diagnóstico? ¿Sí? Nosotros, desde del equipo de educación de este seminario, proponemos el formato FODA, ¿sí? El análisis FODA, que nos permite ir mirando desde adentro y desde afuera del movimiento Scout eh, la realidad o lo que nos está pasando, ¿sí? Esta parte, lo otro son datos que uno puede ir anotando. De una manera u otra son datos que uno anota. El análisis es un poquito más complejo. ¿En qué sentido? Uno puede establecer, puede determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, en qué estamos caminando más o menos y en qué no estamos caminando para nada o no estamos haciendo nada. Bueno, ese es el análisis FODA, básicamente. Lo que pasa es que el análisis FODA lo reparte un poquito más, ¿sí? Porque plantea lo que está bien en las fortalezas que tenemos en lo interno, o sea, como movimiento Scout, como Compasca, ¿qué estamos haciendo? Que está funcionando bastante bien, ¿sí? Y las oportunidades en lo externo, es decir, qué cosas vemos en la realidad de nuestra diócesis que favorecen nuestra tarea, ¿sí? Pero ahí lo tenemos que pensar como algo externo, no tiene que ver con el movimiento Scout, la oportunidad, ¿sí? En lo que no está tan bien son las debilidades y amenazas. Bueno, las debilidades son lo contrario a las fortalezas. Desde lo interno, desde lo que hacemos como movimiento Scout, como Copasca, ¿sí? ¿Qué cosas no estamos haciendo tan bien o no estamos haciendo? ¿Sí? Y las amenazas son cosas externas que complican nuestra tarea. ¿Sí? Yo voy a dar un ejemplo nada más, seguramente después van a preguntar un poco más. Hay un documento que está también ahí en el campus y algo más por ahí dando vueltas, creo que hay una presentación también, que aportan más a esta discusión, a este análisis FODA. Eh, el planteo de las oraciones de un análisis FODA, ¿sí? Es donde tenemos que hacer el mayor de nuestros esfuerzos por aprender. No nos va a salir la primera vez, capaz que la segunda nos sale un poco más, capaz que para la cuarta recién voy a estar bastante consustanciado con. Voy a dar algún ejemplo, ¿sí? Una fortaleza que tenemos seguramente todos los que estamos acá, ¿sí? En general, en todos los grupos scouts de nuestro país, me animaría a decir, eh, cada momento de apertura o de cierre de las actividades scout, sean estas la actividad del sábado, campamento, lo que fuere, tiene algún momento de oración, aunque sea minúsculo, ¿viste? Aunque sea de 2 minutos. Eso es una fortaleza,
porque se mantiene dentro de lo tradicional, lo que siempre hacemos, ¿sí? Siempre lo hicimos así, algunas veces estamos en desacuerdo con el siempre lo hicimos así, pero en este caso está bueno, hay que ver cómo nosotros podemos aprovechar esa fortaleza. La mayoría de los grupos scout cuando se va de campamento o cuando está o comparte alguna comida, hace la oración de bendición, que probablemente en sus casas no lo haga nadie, ¿sí? Sin embargo, ahí, bueno, es algo para aprovechar. Las canciones scout que nosotros cantamos, la canción más tradicional del movimiento scout, que Yo Soy Scout, menciona a Dios en su letra. Y eso que es una canción de hurra, de caminata, de rápida, digamos. Bueno, esas son fortalezas que nosotros tenemos. Y deben ser escritas de esa manera. ¿Sí? La- los momentos de apertura o cierre de las actividades de un grupo scout siempre contienen un momento de oración. Eso es una fortaleza. ¿Sí? ¿Cuál es una oportunidad? Eso es propio. Bueno, ¿cuál es una oportunidad? Tiene que ser algo de afuera. Yo voy a dar un ejemplo justamente en mi caso, ¿no? La diócesis de Mar del Plata. Una de las oportunidades que nosotros tenemos en el plan, y que ahora dejó de ser una oportunidad, es la diócesis de Mar del Plata cuenta con un obispo, con olor a oveja, que acompaña al movimiento Scout y que confía plenamente en su propuesta. Bueno, para nosotros estaba bueno. Bueno, ese obispo no está más. Entonces esa oportunidad desapareció. Todavía no puedo saber si el obispo que está hoy administrando la diócesis es o no una oportunidad porque no hemos podido hablar con él todavía. Entonces va cambiando, se va flexibilizando también lo que uno está analizando en cada momento. ¿Sí? En nuestro plan que contiene a la diócesis de Chascomús, por ejemplo, ahí está el cita por ahí dando vuelta, como para poder de alguna forma conformar la Copasca en Chascomús, que no tenemos, no estaba esta posibilidad del obispo, porque el día que hicimos el plan, Chascomús tenía un obispo que se estaba yendo, ya había renunciado, todavía no teníamos obispo. Hoy, eso que decíamos del obispo de Mar del Plata, lo tenemos hacia el obispo de Chascomús. Tenemos un obispo que es un pastor con olor a oveja, ¿sí? Y que enseguida nos atendió y que algún cuidado. Bueno, cómo van cambiando estas cuestiones, ¿no? Pero eso sería una oportunidad. Una debilidad que se contrapone a las oportunidades, voy a decir cualquiera porque no se me ocurre ahora en este momento, ¿no? Pero, por ejemplo, no es la realidad hoy, ¿no? Por lo menos nuestra diócesis no lo es. Existen una gran cantidad de grupos juveniles en cada parroquia que trabajan mucho en la diócesis. Eso es una amenaza para el grupo Scout. Voy a decir, pero está bueno. Sí, está bueno para la evangelización, pero para nosotros hay otras opciones para que los pibes hagan. Con lo cual, vamos a tener menos posibilidades de tener pibes en nuestro grupo scout. Estoy diciendo un extremo, que hoy no ocurre y menos después de la pandemia, porque son los grupos scout los únicos que permanecieron seguros. Hay muy pocos grupos juveniles en este momento, en general. ¿Sí? Eso no digo que no haya. Una debilidad que la marcaba, la veíamos el otro día en algunos de los planes que ustedes presentaron. Eh, Existe en la actualidad un alejamiento de los adultos respecto de la fe. Ahora no estoy hablando de los educadores, es en general esto, es una amenaza. Entonces, los educadores que nosotros tenemos dentro probablemente tengan la misma situación, ¿sí? Vivan esa misma situación y estén alejados un poco de esta realidad de Dios, que, por ejemplo, amenaza, los medios concentrados de poder plantean todo el tiempo que no es necesaria la fe en Dios, ¿sí? E incluso castigan a la iglesia como la eh, ocasionadora de todos los males que vivan nuestros pueblos, ¿sí? Bueno, eso es una amenaza, no es parte del movimiento escápula, es una amenaza importante que tenemos que tener dentro de ese análisis, ¿no? Lo interesante de hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Es que ese diagnóstico, la primera vez que lo hacemos es la tarea difícil y es donde tenemos que poner pero al mando para hacerlo de la mejor forma. ¿Por qué? Porque después ese diagnóstico va a servir para siempre. Ya no voy a partir de ponerme a pensar, ya leo lo que está en ese diagnóstico, ¿sí? Dentro de 3 años y voy a ver si hay alguna cosa que cambió, mejoró o hay alguna cosa que estaba bien y que ahora no lo está. Y puedo ir ajustando, flexibilizando esa visión que teníamos hace 3 años y que ahora por ahí varió.
o pasaron 6 años, que es lo que podemos llegar a estar nosotros como comisionados, y varió. Bueno, en ese camino recorrido está bueno hacer un buen diagnóstico, que de esa forma podemos ir ajustando el plan. Todo lo otro se puede ajustar fácilmente. El diagnóstico sigue siendo el momento más importante. Que después, como esto es cíclico, cuando evaluamos, ¿sí? Por supuesto, tiene que ver con comparar cómo estamos a cómo decíamos que estábamos en el diagnóstico. Entonces, de esa manera vamos llevando a la práctica lo que hemos ido pensando. Continúo y después seguramente habrá más preguntas. Bien, una vez que tengo bien hecho el diagnóstico, es el momento de fijar objetivos y prioridades. ¿Respecto de qué? Respecto de la situación ideal. ¿Sí? Que la situación ideal es aquella que me plantea nuestra misión como movimiento Scout y la misión, los objetivos, el porqué de la existencia de nuestra comisión de pastoral. ¿Sí? Entonces, uniendo la misión del movimiento con el por qué estamos como comisión de pastoral, vamos a saber cuál es el ideal que nosotros pretendemos. Entonces ya tenemos la situación actual, que es la que decíamos con el diagnóstico, y la situación deseada que están planteadas por nuestros objetivos que no terminan nunca. Entonces, a partir de ahí voy a fijar objetivos. Los objetivos, cuando los fijo, por supuesto, la mayoría de ellos tendrá que ver con las debilidades y con las amenazas. O sea, de qué manera trato de convertir esas debilidades en fortaleza. ¿Sí? Y por supuesto, sin olvidar que tengo amenazas que voy a tener que de alguna manera tener en cuenta a la hora de plantear mis objetivos. Entonces, los objetivos van a tener que ver con eso, principalmente, o en su mayoría, con las debilidades que tenemos. Y también va a tener que ver con las fortalezas para poder mantenerlas, ¿no? De alguna manera. Pero, básicamente, principalmente irán por el lado de las debilidades. Una vez que planteo los objetivos, vamos a tener que priorizar, ¿sí? Porque probablemente sean muchos objetivos. Bueno, ¿cuáles son los más importantes? ¿Sí? Para que nosotros podamos laburar ya. ¿Sí? Es indispensable este y este. O tal vez un conjunto de objetivos conforman un único tema. Bueno, vamos a laburar por ese. Ahí es cuando priorizo. Priorizar significa eso. Le voy a dar más importancia a estos objetivos que a estos otros. No significa que los otros no sean importantes, pero sé que dándole importancia a estos, de alguna manera, voy a ir llegando también de alguna forma a los que no deseché, sino que los tengo en un segundo momento, ¿no? ¿Qué cosas tener en cuenta para no pifiarle en un plan diocesano? Es decir, ¿no? Primero, tratar de que no superemos los 10 objetivos, pero tampoco pueden ser 2 o 3. Porque si son 2 o 3, estamos en presencia de la mejor diócesis del mundo, con un laburo de la puta madre, con auxiliares de pastoral en cada grupo scout, con todos los equipos de educadores trabajando el desarrollo espiritual, representantes juveniles que nos rompen los polvos para ser representante juvenil diocesano, nuestro tesorero, qué sé yo, ya no sabe qué hacer con tanta plata porque todo el mundo aporta para que la tarea sea mejor. Bueno, eso no ocurre, entonces seguramente no van a ser 2 o 3 objetivos, seguramente van a ser algunos más, ¿sí? Que van a tener que ver 2 o 3 seguramente, con capaz que para programa, capaz que en adultos otros 2 o 3, capaz que en juventud otros 2 o 3, capaz que en lo celebrativo, en lo que es animación litúrgica otros 2 o 3. O sea, estamos en presencia casi siempre, ¿sí? De una cantidad importante de objetivos. Decimos que no superen los 10 para que no se nos complique la historia, nada más, ¿sí? Para tener un poco más presente. Una vez que tengo los 10, los ordeno en 3, 4 prioridades, no más, que las iré revisando a medida que van pasando los distintos periodos en el cual vamos a ir evaluando, que son, uno hace un par de evaluaciones, ¿no? Una de las acciones es después de las acciones, ¿sí? Sin importar cuántas hagamos en el año. Uno va a ser la conferencia diocesana anual, que iremos viendo cómo vamos, cómo nos va yendo en función del plan, ¿sí? Y, por supuesto, a los 3 años, para ver qué logramos cambiar del plan que teníamos establecido, ¿sí? Todo esto, como decía Cien, bueno, ahí le agrego, siempre en función de las finalidades que tenemos como comisión de pastoral, que es lo que figura en el artículo 5 del estatuto, que son una serie de 7 u 8 objetivos, metas, que nos proponemos como comisión. Bueno, ahí nos van marcando de alguna manera el ideal de lo que pretendemos.
Una vez que tengamos los objetivos y las prioridades, que no va a ser más de una carilla, ¿sí? Porque estamos hablando de 10 objetivos y después la organización de ellos, ¿sí? Vamos a pasar a las actividades, vamos a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer para lograr estos objetivos? ¿Qué vamos a hacer para salir de la situación actual, para ir acercándonos a la deseada, ¿no? Entonces ahí vamos a determinar las acciones. Las acciones, por supuesto, no tienen que ser 50.000, ¿sí? Porque recordemos que estamos sumando más acciones a las que ya se están haciendo en otras estructuras, la estructura SCAO y también la diocesana. Nosotros tenemos que ser capaces de juntar las dos. Tiene que haber 2 o 3 acciones diocesanas, ¿sí? Que hace la diócesis, en donde yo estoy, en general, para toda la diócesis, que tendré que fortalecer, a ver cómo hago para acercar la estructura SCAO a esas 2 o 3 acciones diocesanas, ¿sí? Se me ocurre cualquiera, digo, siempre hay alguna marcha, alguna procesión importante en cada una de nuestras diócesis. Eh, Sigo siendo autorreferencial porque lo que conozco, en Mar del Plata tenemos la Marcha de la Esperanza, 50 años que la hacemos, se hace siempre en noviembre. Bueno, tengo que ver cómo hago para que la mayor cantidad de grupos ESCOP participen de esa eh, oportunidad de celebración diocesana que es muy importante, ¿sí? La colecta de Cáritas, por ejemplo, que es siempre a nivel nacional, a mediados de año, y algunas veces, en los casos de algunas diócesis, hay una colecta medio diocesana de alimentos o de ropa, más allá de la nacional. Bueno, son cosas importantes que por ahí uno tiene que ver cómo, primero cómo las aprovechamos para nuestros fines, para lo que pretendemos en nuestros objetivos, y además cómo hago para acercar a la comunidad diocesana a nuestro grupo, ¿no? Eh, Cuando vemos esas acciones, ¿sí? Voy a fijar el calendario. Ese calendario tiene que tener en cuenta 3 cosas importantes. Los tiempos litúrgicos, ¿sí? Pero principalmente la festividad de Pascua y la festividad de Navidad. Pascua y Navidad son las 2 grandes festividades que nosotros vivimos como iglesia, más allá de los distintos tiempos litúrgicos, ¿no? Y probablemente alguna cosa importante como diócesis, ¿sí? Alguna patronal diocesana, sí, que se celebra, ¿no? A veces no se celebra mucho la patronal diocesana, ahí sí entramos en la patronal donde están nuestros grupos de scout, que son confesionales, ¿no? Para que participen de una tercer festividad importante litúrgica que es la patronal de la parroquia, ¿no? Las fiestas importantes que puede haber, en nuestro caso, probablemente tendremos en cuenta las festividades de los santos patronos, ¿sí? O de nuestros señores scouts, ¿sí? O algunas más que se celebren en nuestra diócesis, y por supuesto, junto con el calendario de nuestra asociación. O sea que hay algunas cosas que no tenemos que olvidar para poder ordenar estas actividades, ¿no? Eh, Así que es importante la elaboración de un calendario. Por supuesto, en un plan trienal, ¿sí? El calendario va a ser a grandes rasgos, porque no podemos poner fecha, estamos hablando de más de un año, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos nuestro plan, cuando nos juntamos la primera vez a principio de año para avanzar, ¿qué vamos a hacer este año? Bueno, ahí van a aparecer las fechas de estas cuestiones importantes que son importantes para este año. El año que viene es capaz que hay otras cuestiones. Asociativamente, por ejemplo, el año que viene va a haber otras cuestiones que son distintas a las de este. A nivel diocesano también puede aparecer alguna cosa que este año está y que el año que viene no está. No sé, tenemos diócesis haciendo sínodo. Bueno, el sínodo es una actividad importante, pero que no está toda la vida. Con lo cual, tiene una duración. Mi caso ya terminó. Entonces eso ya desaparece, entre comillas, desapareció del calendario. Ahora está llevar adelante la propuesta sinodal. Pero una vez que desarrollamos nuestro calendario, tenemos que determinar los responsables. ¿Sí? Eh, los responsables de todas las acciones que vamos a hacer en nuestro plan es bastante sencillo, es el equipo técnico diocesano. Lo que no significa que son los que lo van a hacer, no son ellos los que van a hacer cada acción, ¿sí? Pero sí son los responsables de planearlas, de acomodarlas, de administrarlas, de gestionarlas. Por supuesto, tendría que llevar adelante un montón de gente más, ¿no? La copaca es mucho más grande, los católicos en una diócesis, en grupos escasos son muchos. Entonces, la mayor cantidad de actividades probablemente se hagan en los grupos escasos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar nuestra tarea, ¿sí? A la responsabilidad del jefe o jefa de grupo y a la posibilidad de contar ahí con un auxiliar de pastoral y representante juvenil.
para que sean esas dos personas, ¿sí?, las que al participar del Consejo Diocesano de Pastoral Scout Católica vayan estando en consonancia con las distintas actividades que vamos llevando adelante. Finalmente, está el último momento, es la evaluación, se ir evaluando los resultados de las acciones que vamos llevando adelante y del propio plan. ¿Sí? Recién decíamos que lo vamos a hacer por lo menos una vez al año o en cada acción, una vez al año como conferencia y después cada 3 años el plan. Bueno, ¿quiénes? ¿Quiénes evalúan y cómo? Acá ponemos algunas cuestiones, ¿no? Primero, hacemos actividades, muchas de las actividades que vamos a hacer los que más participan son los caminantes y los rovers, una cuestión lógica de edad. ¿Sí? Bueno, evidentemente el primer momento de evaluación es la propia asamblea de comunidad de esa comunidad rover o caminante que participó. ¿Sí? Son ellos los que de alguna manera tienen que dar una primera impresión de lo que les pareció esa actividad. Podrá ser en forma individual, normalmente hacemos formularios de Google que nos acercan más rápido eh, esta posibilidad, pero estaría bueno, es una acción importante, que ese formulario capaz sea presentado por una sola comunidad, cosa que lo traten en la comunidad. Ustedes dirán, pero no son todos católicos. No importa, pero si es una acción en la cual participó la mayoría de los pibes de esa comunidad, está bueno que esos pibes dentro de la asamblea lo planteen para sacar algunas conclusiones. Los consejos de grupo, por consiguiente, porque bueno, vamos a plantear eh, participantes de un campamento diocesano de jóvenes en campo. ¿Sí? Participaron caminantes y rovers. Hicieron un primer análisis en la asamblea de comunidad o en forma individual. Después hay que trabajarlo en los consejos de grupo, a partir de los representantes juveniles que tiene el consejo de grupo de los caminantes y los rovers. ¿Sí? Y de ser necesario, para esa ocasión, que también pueda participar, si no es alguno de estos dos, el representante juvenil católico del grupo Scout, porque puede ser que no sean los dos que ya participan en el consejo de grupo. También se hace en el equipo o comisión que llevó adelante esa actividad. ¿Sí? Hicimos un campamento y hubo un equipo que lo llevó adelante. Bueno, ese equipo también va a evaluar cómo le pareció que fue esa acción. En el equipo técnico diocesano tomarán todo esto y terminarán de evaluar esa acción. ¿Sí? En el Consejo Diocesano, a fin de año de alguna manera, también tendrán en cuenta parte de la evaluación de estas actividades para, por supuesto, en la conferencia diocesana, como terminar de evaluar. Ustedes dirán, hay que hacer todo esto sí o sí. No necesariamente hay que ver, según la acción, ¿sí?, de dónde estamos pidiendo la devolución. Y la devolución es de todos los que participaron, de las estructuras donde esas personas pertenecen, de los que la prepararon, ¿sí?, y a los que le toca evaluar como plan, que es el consejo y la conferencia. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos realizado esto, esa evaluación, que cuando se traslada al plan en general, vuelve otra vez al diagnóstico. Acá vamos a ir cambiando algunas particularidades de cada una de las acciones, objetivos, prioridades que nos habíamos propuesto al inicio del plan. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Ya? Si quieren lo subo al campus para que lo puedan Acá. tener todos barando. Pero no es otra cosa que lo mismo que más o menos está en el documento de Víctor Hugo, con algunas modificaciones mías que está en el campus. Y después hay algunos otros documentos que fortalecen la forma de hacer el análisis FODA y alguna otra de las opciones. Bien, ahora sí, abrimos Agrego, el diálogo para ver cuáles son las preguntas, consultas, etcétera. yo antes de las consultas, agrego un puntito muy cortito, porque es interesante. Ya he visto algunos de los trabajos presentados y nos pasa eso. En las instrucciones o en las recomendaciones de cómo armar el plan de pastoral, hay un punto al final que habla del presupuesto, digamos. Y normalmente, como buenos católicos y como buenos scouts, nunca tenemos un mango, entonces nunca hacemos presupuesto. Pero interesante esto, digamos. No es que uno no tenga que hacer presupuestos. Uno puede no tener un origen de fondos, porque no hay fondos, pero sí gestionar la actividad de la pastoral tiene gastos.
Y es importante que en el plan de pastoral se vayan poniendo algunas cuestiones que pueden ser muy simples como algún pasaje, algunas impresiones de fotocopias, algún parche, algún material que hay que imprimir, no sé, tal vez son pequeñas cuestiones que la copaja puede o no tener cómo cubrir esos fondos, pero es importante para la madurez nuestra, de nuestro equipo y de quienes van leyendo el plan de pastoral, que entiendan que esto también tiene una parte de gastos, digamos, ¿sí? Entonces, uno puede no tener, insisto, un origen de fondos, que es cómo voy a lograrlo, tal vez sí, pero un presupuesto sí, porque toda nuestra actividad algo de gasto siempre tiene. Vamos a las preguntas. Si el presupuesto es importante, eh, por ejemplo, yo les muestro alguno, así medio como rápido, como para que lo puedan ver. Ven, por ejemplo, este es un presupuesto. Hay una cuestión de egresos, ¿sí? En el cual aparece la acción, que seguramente son las acciones que ya no las escribimos a las acciones, ya las teníamos, y lo que está destinado, o lo que creemos. Por supuesto, ni los miren a los números porque esto fue hecho en septiembre del año pasado, olvídense, no hay nada que tenga que ver con nada, pero bueno, no importa. Eh, pero por ejemplo acá, difusión de subsidios de programa que ofrece el equipo técnico nacional, bueno, eso es una acción que nos pusimos y bueno, capaz que cuesta algo. No cuesta nada porque es simplemente hacerla llegar vía internet. Ahora, si tengo que participar en los equipos distrital y zonal, el asesor religioso que hemos nombrado, probablemente en algún caso ocasione algún gasto. ¿Sí? O qué sé yo, a ver acá. Realización del taller, un taller que nos propusimos hacer, ta, 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 ta. Bueno, eso tiene un costo. ¿Sí? Entonces va a ser un egreso. Una vez que planteamos todas nuestras acciones, desde la más, acá aparecen muchas acciones porque dice 23, en realidad no son 23 acciones. Si las miráramos una por una, se van a dar cuenta que algunas nunca les damos bolilla. Por ejemplo, realización de la conferencia diocesana. No lo ponemos nunca como una cosa que es, no sé. O sea, el campamento sí, el taller con educadores también. Ahora, la conferencia no. Y voy a decir, pero ¿y que en la conferencia no gastamos nada? Sí, pero lo traen porque la gente trae el equipo mate y las masitas. Bueno, pero tiene un costo. Tiene un costo. Tenés que tratar de presupuestar ese costo y saber que después en los ingresos lo va a bancar cada uno de los que participe. Bueno, genial. ¿Está? Pero no siempre es así. O sea, una vez que tenemos los egresos, que hay un montón de cuestiones, acá hay algunos detalles de cómo lo sacamos, están los ingresos. ¿Ves? Los ingresos. Bueno, inscripciones al campamento. Ah, tiene inscripciones. Hay plata que va a ingresar por ese campamento. Ahora, si vamos al campamento, te vas a dar cuenta que no es la totalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver si lo encuentro, hay un presupuesto participativo aportado por Copasca Nación, del cual fuimos, que es esta otra plata. Entonces, no es 60.000 que sale el campamento, o lo que va a ingresar para el campamento, es 195 más 60.000. ¿Sí? Por supuesto, las fuentes, los ingresos, ¿ven? Y lo otro dice donación, conferencia diocesana. ¿Qué significa eso? Que como Copasca no vamos a poner nada. Sale 10.000 y entre todos vamos a aportar 10.000. Eso significa donación de la conferencia o del consejo o afiliaciones, porque bueno, hay que afiliar a tres tipos, pero yo me afilié y me banqué yo la afiliación, no la pagó Copasca Diocesana, no estamos en condiciones. Bueno, yo puse mi plata, doné. Entonces, de esa manera. Y después pueden discutirse algunas cuestiones de cómo, ideas de cómo recaudar fondos. Acá ponemos mil cosas. Aporte voluntario de los grupos Scouts, por ejemplo, que sería un ideal increíble. Y acá poníamos del valor de media cuota social al año. O sea que cada grupo, hoy valía 10.000 pesos la cuota social de este año. Bueno, cada grupo Scout que vive, participa de la vida de Copasca, pone 5.000 pesos al año, que es media cuota social, media. ¿Sí? No es que pone media por cada uno de los pibes, no, no, ni un centavo, no, media cuota. Sería fantástico. Aporte, bueno, los aportes voluntarios de la conferencia, ¿sí? Bueno, el proyecto de presupuesto participativo, venta de artículos de Copasca. Nosotros hacemos estos pasapañuelos y con lo que nos hemos ido financiando varias cosas, algunas remeras que hicimos también.
¿sí? Una posición en unas acciones de recaudación que hace la zona con la cual interactuamos, que también le hemos pedido ser parte, aunque sea una vez en todo el año, otros eventos extras de Copasca, etcétera. Incluso, ¿por qué no? Eso sería muy complejo, aporte de la diócesis. ¿Por qué no? Aunque sea el pago de la cuota social del capellán. ¿Sí? Ya eso es un aporte diocesano, porque sabemos que no lo paga ni el capellán ni lo paga la Copasca. Si lo pagó la diócesis, es un aporte diocesano. O sea que hay posibilidades, siempre hay que medir lo que vale lo que hacemos, aunque el que ponga esa plata no esté. Eso a veces me. ¿Usted alguno hace un presupuesto en el grupo Scout? ¿Sí? El presupuesto de un grupo Scout, más allá del presupuesto incluso, pero si haces digamos, el registro de todo lo que vamos gastando. Claro, este sábado yo soy el encargado de eso en mi grupo Scout, ¿viste? Entonces me rompen las bolillas. Yo le rompo las bolillas porque digo, che, ¿qué gastaste hoy? No, nada. ¿Cómo nada? Si estuvimos tomando la merienda. Vos hiciste tales actividades en las cuales vi que había cartulina. Sí, está bien, pero lo sacamos de acá, de allá. Bueno, pero eso tiene un costo. Vos tenés que presupuestar ese costo, porque es la manera, a fin de año, de saber cuánto vale hacer lo que hacemos. Más allá de que, no, pero las fotocopias las saqué en el hospital, ¿viste? Pagó la municipalidad sin saberlo. Bueno, no importa, pero eso tiene un costo. ¿Sí? Las cartulinas no, porque son las que me van sobrando a mí de como yo trabajo en la escuela, pedazos que recorte, bárbaro, pero eso tiene un costo. Después, en los ingresos, lo ponemos a ese costo, ¿sí? Porque usamos 20 cartulinas en el año y esas cartulinas nunca las tuvimos que comprar, nadie las compró porque eran sacadas de alguna manera de recorte, bárbaro, valen, digo cualquier número, valen 20.000 pesos a 20 cartulinas, bueno, hubo un ingreso de donación de 20.000 mangos, pero se hizo, se gastó, se utilizó. ¿Sí? Bueno, acá tiene que pasar lo mismo en el caso de un plan diocesano de pastoral, ¿no? Cristina, vos tenías algo para decir y justo. Hablaste de presupuesto, yo lo vi lo que mandaron ustedes, cómo hacer el plan, y bueno, lo agregué ahí dentro de las acciones, puse presupuesto, teniendo en cuenta que cada grupo, ante una actividad, cada grupo pone lo suyo. Pero ahora con lo que vos dijiste, me acordé del presupuesto cuando lo presentaron en la conferencia nacional. Así que lo que yo te voy a pedir es que si nos podés mandar, o sea, me serviría a mí como para agregarle al plan que hice, pero para que nos mandéis para todos, pues ese ejemplo que nos mostraste, para tenerlo en cuenta. Y así poder también incluirlo nosotros nuestro plan. Y con respecto a lo que estabas diciendo recién, sí, en el caso nuestro, el grupo tiene en cuenta el presupuesto. Es más, este fin de semana vendimos buceca, vendimos 700 porciones de buceca. Los chicos tenían que vender y había como un incentivo, ¿sí? Cuanto más vendía cada rama, más se le da un porcentaje a los chicos, ¿no? Por cada venta de buceca. Bueno, yo que estoy en la rama, en la unidad, el sábado pasado le entregaron, fue el otro sábado, hace 15 días, y el sábado pasado les entregaron el sobrecito con lo que habían recaudado. Y habían recaudado, de lo que habían vendido, se les dio el porcentaje, 60.000 pesos. Una barbaridad para la unidad. Y bueno, ya teníamos pensado hacer otro en agosto. Y bueno, ya les dijimos, ¿no? Que cuanto más se vendan, más van a tener más la plata que va a ser para el campamento anual. Entonces también como un incentivo para ellos. Y así lo trabajamos nosotros en el grupo. El comité de padres realiza distintas acciones durante el año, como lotería, la buceca, y por ahí una rifa, alguna cosa, y siempre se le da un porcentaje a los chicos. Entonces eso incentiva a los chicos a vender, y bueno, un porcentaje mayor queda para el comité, y el otro, un porcentaje se le da a los chicos. Y bueno, así nos manejamos. Vale, Por ahí les puede servir a otro grupo, ¿no? Pero ahí es seguramente, importante, seguramente. en el caso del Y bueno, presupuesto, en el caso del y con respecto presupuesto, para nosotros, para Copasca, digamos, a es muy complejo escribirlo
en el plan trienal, Ajá, digamos, ¿no? Por ajá, lo que vos ahí tenés que escribir dentro del presupuesto, ¿sí? Diocesano, general, ¿no? Es algunas ideas de dónde vas a generar la plata. Ya sabés que va a tener un costo, pero no lo podés presupuestar hoy para dentro de 3 años, olvídate, ¿sí? Sabés que cada bueno, actividad va a tener un costo. Lo que hay que claro, hacer son es poner las ideas, espera que termino, poner las ideas de dónde ajá, vamos a generar esa plata, como primera cuestión. Lo que yo acabo de mostrar, ¿sí? Es un presupuesto anual, es para la ajá, conferencia diocesana, no es para el plan trienal, porque es ajá, imposible hacer uno para el plan trienal. Sí poner ideas. En el plan trienal es importante poner las ideas de dónde van a salir la plata, eso sí. ajá. Pero después, a Sí, nivel por eso digo, conferencia diocesana, es presentar el presupuesto todos los años en función de las acciones que vamos a llevar adelante en el próximo año. sí, sí, pero yo digo la estructura, o sea, cómo está presentado, eso también. Eso es lo Está que, bien, la- pero vuelvo a insistirte. Eso que yo te mostré está muy sí, desglosado. En sí, realidad, cuando uno va al presupuesto, a ver si puedo mostrarte el presupuesto de mi plan diocesano, que te vas a dar cuenta que no dice nada, en realidad. bueno, mientras tanto te cuento que nosotros estamos en la Sí, lucha, dale. ya lo había empezado la Pato y bueno, y lo voy a seguir y si Dios quiere el año que viene que tenemos el director de zona es de nuestro grupo, tengo la facilidad para llegarle, el hecho de que nos den este porcentaje que vos decías, ¿no? Que es poquito, ya lo hemos pedido en otras asambleas, nos dijeron que no porque no habíamos cumplimentado en tiempo y en forma. Bueno, ahora estamos en la lucha de cumplimentarlo en tiempo y en forma para lograr de que se nos dé eh, un porcentaje. Al igual también de la diócesis, que también es lo que por ahí vamos a pelear este año. ¿Ves? En notas generales, después de la evaluación, que es lo que estábamos charlando, nosotros en el plan nuestro tenemos notas generales que son dos cosas nomás, el presupuesto y el lema. Le pusimos un lema. Ajá. ¿Está? Está bien, pero es un Ah, énfasis el que lema, puede estar o no. Está bueno poner un lema porque es algo que te vende. Pero en presupuesto no pusimos claro, nada, porque no se puede poner nada, porque no sabemos lo que van a salir las acciones estas que están pautadas para 3 o más años. Entonces lo que se pone, lo que pusimos ahí nosotros, es para la ajá, puesta en marcha de este plan pastoral se necesitan recursos económicos. En principio, se propone la autofinanciación de cada actividad, es decir, sale tanto, entre todos los que participamos, ponemos tanto ajá, a partir de la colaboración de todos los jóvenes y adultos que participen de la misma. Pero se propondrán y debatirán posibles fuentes de recursos, actividad de recaudación, padrinazgo, colaboración utilizada, etcétera, etcétera, que permitan en el futuro financiar cada una de las acciones que plantee la Compasca Diocesana. ¿Ven? No dice nada, ajá. sí se podría agregar lo que, lo que yo sí mostraba en el presupuesto, eh, Sí, que era, es- el que era aporte, acá. El final de las ideas, ¿ves? el Que aporte. pusimos esto. Aporte voluntario del grupo de SCAO, aporte voluntario de los Sí, participantes de la conferencia diocesana, proyectos de presupuesto participativo, que los tenemos que tratar de presentar siempre, cosa de generar recursos, venta de artículos de Copasca, participación en acciones de recaudación de la zona, aportes extras en eventos de Copasca, entre un aporte de la diócesis. Bueno, eso se puede agregar en ese presupuesto en lo que yo les mostré, pero fíjense que no hay salvo un parca, pero que esto porque está ajá, destinado a un año en especial, a este año en especial, no tiene nada que ver con lo general, ¿no? Esto se puede agregar, pero es todo lo que podemos agregar, lo que no podemos poner es ningún número, porque va a ser en la práctica imposible de calcular, bien, porque estamos hablando de un plan muy largo. Ahora, sí hay que agregarlo como un capítulo, como una nota importante, que hace falta plata para esto. ¿Sí? ujú, Porque si no, siempre pasa que como, bueno, vos sos el comisionado, manejate, claro, ¿sí? Entonces vos sos el que gasta claro, para ir hasta el grupo SCAO, aquel, vos sos el que gasta para ir hasta la diócesis porque estás lejos, vos sos el que gasta, siempre lo gasta el comisionado. Bueno, sí, normalmente va a ser así, pero hay que hacer algo para devolver, ¿sí? Esa es la realidad. Algo vamos a donar seguramente como lo hacemos en el grupo SCAO y como lo hacemos en cualquiera, pero sí vamos a tener que ver esa posibilidad, ¿no? Igual, de todas ajá. maneras, me gustaría a mí preguntas sobre el diagnóstico, que me parece que es lo más complicado. Por lo menos los planes que nosotros vimos en el diagnóstico, mazo.
Hay oportunidades, hay oportunidades. Por eso, mejor que nos marquen los, los errores y los corregimos. Sí, yo creo Haciendo que la tiene que en aclaración, general. perdón, haciendo, Dale, capaz dale. que lo decís vos, Luis, sino hacer la aclaración de lo que nosotros vamos, lo que miramos nosotros en el plan, que ayer lo Sí, sí, charlábamos otra vez. es importante que al momento ustedes sepan, digamos, que nosotros nos paramos al momento de revisar los trabajos, en particular este trabajo final, nos paramos desde el punto de vista técnico de la cuestión, digamos, ¿sí? La presentación de un informe de un comisionado, de una comisionada, acuérdense que estamos mirándolo como lo que es un seminario universitario, con lo cual le damos mucha importancia a este tema para ayudarlos a ustedes a presentar las cosas como corresponde y sin cuestionar el contenido, porque tiene que ver con la realidad de ustedes, nosotros no lo conocemos, ¿sí? Pero sí que se entienda que está el diagnóstico bien hecho, que está muy bien marcado la diócesis, el grupo, toda la cuestión, como para ubicarse geográficamente ustedes, y después que las fortalezas sean fortalezas, que las oportunidades sean oportunidades, que las amenazas sean amenazas, realmente siguiendo el esquema de lo que es un FODA, no de lo que nosotros entendemos que es, sino de lo que realmente es. Y piensen que a ustedes les está tocando ahora redactar este plan de pastoral, y uno tiene que pensarlo en que esto va a durar 3 o más años, posiblemente que me exceda a mi gestión como comisionado o como comisionada. ¿Sí? Y alguien lo tiene que continuar y tiene que seguir siendo válido, no en las acciones, pero sí en los diagnósticos, sí en la geografía. Entonces, ubíquense en todo ese tema, digamos, sí, creo que es muy importante eso. Sí, sí, todo lo que, al menos en el mío, todo lo que sea corrección, bienvenido sea, porque justamente es eso, la idea es mejorar a Uh -huh. partir de lo que hemos aprendido. Ya, o sea, si bien yo ya pude mejorar el que nosotros habíamos hecho, pero siempre la mirada de ustedes por ahí no es la mía. Entonces, desde ya que bienvenido sea por ahí, y me encantaría por ahí. Yo no le tengo miedo al rojo. Si me marcan con rojo, bienvenido sea. No le tengo miedo. Tenemos un marcador así gordo, rojo. Me encanta, me encanta. La idea, Así la lo idea, puedo. la idea por ahí es dos cosas. Primero, bueno, escribirlo de tal manera que todo el mundo lo pueda entender, ¿sí? Eh, porque eso va a continuar, como decía bien Luis, y probablemente cuando yo aparezco de golpe, nada empieza conmigo ni termina conmigo, a otro va a venir después y ese otro que venga después, al leerlo, entienda, ¿sí? Ese diagnóstico, ¿no? Y hasta dónde hemos llegado con ese plan. Eso por un lado, ¿no? La importancia de escribirlo bien, que es lo que nosotros vamos a tratar de ayudarlos a ustedes, ¿no? Esa es nuestra tarea es esa. Sí, como bien decía Luis, yo no sé lo que pasa en Gualeguaychú, en Corrientes, en Misiones, no sé, no lo sé, ¿sí? Es una vivencia y es una realidad que viven ustedes. Nosotros vamos a tratar de que ustedes a esa realidad la puedan escribir de tal manera que cualquiera que la lea entienda cuál es la realidad de, ¿no? Por supuesto, siempre va a estar cargado de subjetividad. En este momento, más todavía, porque lo están haciendo ustedes, ¿sí? Probablemente alguno Claro, tome, lo sé eso también, tome el plan que ya estaba, esté bien, esté mal, no importa cómo esté, pero tomo el plan que ya estaba, ¿sí? Eso es un poco lo que poníamos ahí en el campus, ¿no? Si vos ya contás con un plan diocesano de pastoral, no importa cómo esté, tratá de tomar ese plan y laburar sobre ese plan, no sobre uno nuevo, ¿sí? Segundo, este plan, vamos a suponer que, bueno, sí, lo van reescribiendo, termina el seminario, quedó bárbaro, genial. Ahora, no es un plan válido, ¿sí? Hasta que sea un plan de todos, porque hasta ahora, tal vez, sea un plan tuyo nada más. Sea que partiste de cero o sea que agarraste el que estaba, pero no deja de ser tuyo. ¿Sí? Entonces probablemente lo puedas volcar con el equipo técnico. Y nuestra experiencia, por lo menos la mía, como posibilidad, más allá que después otras conferencias pueden cambiar la historia, pero lo importante es que estos planes pasen por la aprobación de una conferencia diocesana. ¿Sí? No que lo hago yo y lo apruebo yo.
y le meto, ¿sí? Porque no es un plan para el comisionado o comisionada, es un plan para la comisión, ¿sí? Ujú. Y la comisión somos todos los católicos y católicas que estamos en ese territorio diocesano y que somos scout. Entonces no es un dato menor. Ustedes miran, pero hay muchos que no participan, no importa. Tiene que participar la mayor cantidad de gente. Entonces, ahora, yo tengo ese plan armado, lo voy a tener que poner en discusión con alguien. En principio, si tengo equipo técnico, con el equipo técnico, ¿sí? Probablemente. O en el Consejo Diocesano, si ya lo estoy llevando adelante, que es importantísimo ese espacio. Y después presentarlo, si no lo he hecho antes, en la conferencia para que sea aprobado. Ustedes dirán, pero no hay ningún lugar por ahí que diga aprobación de planes. No. ¿Y qué importa? ¿Sí? Lo pones vos. Lo pones vos dentro de lo que van a hacer. En algún lugar dice eh, el memoria, balance, etcétera. Bueno, y después lo que vamos a hacer para adelante. Bueno, lo que vamos a hacer para adelante es este plan. ¿Sí? Nosotros en nuestro caso, en la diócesis de Mar del Plata, lo que hicimos, cuando yo me presenté la primera vez, eh, bueno, estábamos en pandemia, así que estábamos al dope, cada uno en su casa, así que toda esta tarea que ustedes la están haciendo en una semana, 2 semanas en principio, pero puede ser más, yo la hice durante 2 meses y medio con un equipo de 5 personas. ¿Sí? Fuimos haciendo por ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que tuvimos el plan. Cuando tuvimos el plan, venía la conferencia. Entonces, cuando viene el momento de elección de comisionado, ¿sí? Uno de los miembros del equipo, que era parte de la conferencia, del equipo que iba a estar, porque no era el equipo técnico, yo no estaba todavía, yo no era el comisionado, ¿sí? Y las personas que me ayudaron tampoco estaban en ese momento en el equipo de Copasca. Uno de ellos levantó la mano y dijo, perdón, antes de elegir un comisionado tendríamos que ver qué es lo que queremos hacer, porque si sabemos lo que queremos hacer, vamos a elegir, si hay dos, vamos a elegir la persona indicada para eso que queremos hacer, que probablemente uno esté más indicado que el otro, ¿sí? Y yo levanté la mano y digo, y yo voy a proponer otra cosa, yo quiero proponer primero una metodología para planificar en nuestra diócesis, ni siquiera un plan, primero la metodología, cosa de asegurar que esta forma de planear, ¿sí? La tengamos para siempre, salvo que después venga alguien en el futuro y proponga otra y el resto acepte. Pero mientras eso no ocurra, la forma de planear es esta. Y justamente coincide con lo que les estamos acercando a ustedes, ¿sí? Ujú. Después de entonces de poner en votación, digamos, la metodología de planificación, ¿sí? Nosotros, era uno solo el que se presentaba yo, entonces uno del equipo presentó el plan. Después de presentar el plan, que todos estuvieron de acuerdo, entonces sí, ahora sí, votenme o no. Porque están votando esto que quiero hacer, no a mí, porque soy bonito y me conoces más que al otro. No, es porque quiero hacer esto. Me parece, había un equipo, ¿no? Queremos hacer esto, ¿les parece bien? Sí, bueno, entonces sí, ahora sí, votame, ¿no? Ese fue el formato por ahí que me parece más indicado. Sí, Luisito. Le quería decir, siguiendo con el comentario tuyo, Cristina, una, una metodología rápida que ustedes mismos para autocorregirse el plan y sobre todo el diagnóstico, que es el que hacemos nosotros, es Ajá, los objetivos en general y las acciones en particular deberían apuntar a las oportunidades y a las debilidades. ajá, Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es, che, de estas oportunidades que se detectaron son positivas y de estas debilidades que son internas y son negativas, ¿hay algún plan de acción? ¿Hay algún objetivo? ¿Hay alguna acción? Y al revés, las que escribiste como objetivos y acciones, ¿responden a eso que vos identificaste como oportunidad o identificaste como una debilidad? Si la respuesta es sí, va bien y está en sintonía, diagnóstico con objetivos y acciones. Si no, ajá. hay una desconexión, digamos. ¿Sí? Esa es una primera manera fácil de decir, che, a ver, ¿hay coherencia entre estas dos cosas? Sí, bien, vamos para adelante. ¿Mm? Otra preguntita que me quedó. Eh, Porque cuando en el plan puse lo de las áreas estratégicas, le pedí justamente
a la de programa de jóvenes, a la que estaba, a la encargada de recursos de adultos, es decir, le pedí a ellos un informe así general. Y por lo que estaba explicando Jorge, ahora tengo que llevarlo a mi mirada, ¿no? ¿Entendí bien? Perdón, ¿a quién le pediste informe? Claro, A yo las para áreas. hacer las áreas, se lo pedí directamente a las áreas. Entonces tuve una visión, Las áreas, digamos, de ellos. a las áreas, a las áreas zonales. Sí, sí, a No, las áreas adultos. digitales. Pero, pero, digamos, ahora con lo que vos decís, es como que yo tengo que llevarlo a mi visión, no a lo que yo, porque es más, o sea, si yo soy realista, o sea, siendo realista, por ahí yo vi que lo que me escribieron no es lo que yo veo. O sea, fue escrito como para quedar bien, digamos. Entonces, entonces es ahí el choque que seguramente se ve en la planificación que hice, el choque que se ve porque, claro, me mostraron una realidad que no es la verdadera realidad que uno ve. Mira, ¿Me Cristina, explico? como dato, como visión importante, eh, no Ajá, hay mejor cuestión en este sentido que algunos datos, ¿sí? ajá, Entonces, cuando uno hace un diagnóstico con algunos datos concretos, reales, ¿sí? ujú, Te ayuda ujú, a sacar cualquier subjetividad de la cuestión, digamos, ¿sí? ajá, Entonces, hay ciertas métricas que se pueden poner en diagnóstico como para que vos te ubiques. ¿Qué sé yo? Participación de los educadores en las instancias de capacitación. ujú. ¿Están o no están participando? ¿Sí? Si vos me decís, sí, hay participación, yo te digo, no, no hay participación. O nos quedamos discutiendo en tu mucho y en mi poco, o vamos a buscar algún dato. Y Claro, ahí se y es acabó la lo que me historia. pasó. Es lo que me pasó, porque teniendo en cuenta las áreas estratégicas, yo lo que veía era eso, que había como una disociación entre una cosa y lo que yo iba haciendo o sea, donde yo iba haciendo la planificación. Me pasó eso. Pero bueno, yo dije, Pero hay que poner la realidad, ellos me mostraron esa realidad, y bueno, yo la transcribí directamente, la transcribí a la realidad de las áreas estratégicas del distrito. a ver, el cita, tenés ahí, levantó la mano. Sí. Yo te hago una pregunta, les hago una pregunta. Yo hice bueno, yo soy la famosa que no tengo copasca. Entonces, yo hice un diagnóstico. Después del diagnóstico hice las debilidades, las fortalezas, las oportunidades. Mi pregunta es, yo en el diagnóstico hice una descripción, ¿no? Que la hice linda y elegante, para que todo el mundo la entienda. Eh, yo pregunto, ¿del diagnóstico sale el FODA? ¿O el FODA está relacionado un poco con el diagnóstico, pero también está relacionado con los objetivos y acciones? ¿Está todo relacionado el diagnóstico con el FODA y con los objetivos y acciones? ¿Me entienden o no me entienden? El FODA, El el FODA, FODA, dale, el FODA es la forma de hacer el claro. diagnóstico. Es Claro, una no. forma de mirar. Sí, sí, Pero sí, por sí. ahí vos haces un diagnóstico para describir lo que es la diócesis de Chascomús y la cantidad de grupos que Vos estás tenés. hablando para el cita. Bueno, una cosa son los datos duros, es una cosa, ¿sí? Que es importante, que van a ser parte del diagnóstico. Pero además de esos datos duros, ¿sí? Tenemos lo que vemos, lo que ocurre en nuestro grupo de CAO y en cada una de las estructuras que conforman ese territorio diocesano, ¿sí? Que también son parte del diagnóstico, ¿sí? Entonces, el diagnóstico no es que la diócesis ocupa 4 ciudades y hay 22 grupos de CAO. Eso no es el diagnóstico, nada más. Eso es una realidad, es un parámetro para saber dónde estamos. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa en esos 20 grupos scouts?
es lo que nos importa a nosotros para saber cómo actuamos sobre esa realidad. Y Y si yo pongo eso, la ¿qué realidad, pasa? ¿no me echan de scout? Y- ¿Cómo? Si yo pongo la realidad, ¿no me echan de scout? ¿Por qué? Porque va a ser fuerte y dura. ¿Pero y quién te va a echar? Y bueno, yo te digo. Pero por eso vuelvo a insistir, ¿a dónde va a parar este plan? Lo acabo de decir que es en una futura conferencia. En tu caso, el CITA, que tu plan, más que un plan para la Copasca Chascomús, es un plan para conformar la Copasca Chascomús. Es distinto, sí, también, el sentido. Una cosa es Cristina. Cristina es la comisionada diocesana de Gualeguaychú. Entonces, hace un plan, o piensa en un plan, construyen un plan, ella, su equipo, etcétera, etcétera, para la Copasca diocesana de Ujú, Gualeguaychú. está Pero el bien. caso de Elsa Rodríguez es, vamos a hacer un plan para en 2 o 3 años, máximo, intentar conformar la Copasca Chascomús. O sea que es una etapa previa, que por supuesto el diagnóstico es el mismo. Lo que pasa es que probablemente el diagnóstico contenga más elementos que tengan que ver con la construcción primero de la Copasca para después pasar a la misión de la Copasca. ¿Sí? Entonces, por ahí decir, bueno, tenemos esto, tenemos grupos, los grupos están distanciados, porque territorialmente digo, de todas maneras en los grupos pasa esto, esto y el otro, hay relación o no, si esos grupos tienen relación o no con las actividades que hacen en la parroquia o no, o con la diócesis o no. O sea, todo eso va a ser a la construcción de la Copasca, no Ujú, de lo que va a ser la Copasca después. ¿Tá? Por eso está bien, son dos planes, entre comillas, distintos, en el está caso bien. de Gualeguaychú y Chascomús, por ejemplo. ¿No? No me Ujú, acuerdo las otras diócesis que hay, estoy hablando de las dos que con Cristina, porque estoy hablando todos los días, porque el sábado voy a la diócesis de Gualeguaychú, pero bueno, y con el Cita porque conozco la situación, porque bueno, Elsa trabaja conmigo en la Copasca Mar del Plata, justamente en la Copasca Mar del Plata, en su plan tiene una parte para ver cómo hacer para ayudar a la conformación de la Copasca Chascomús. ¿Sí? Entonces, lo que haga el CITA acá, después lo va a compartir con nosotros y con algún otro más de la propia diócesis para poder hilvanar y consustanciar un plan que después, por supuesto, presentaremos a la Copasca Nacional para desarrollar la Copasca Chascomús. En cambio, Cristina no tiene que presentarle a nadie el plan más que a su propia conferencia. ujú, está bien. ¿Tá? Porque Sí, es la actividad que vamos a hacer ahí y que la Copasca Nacional no tiene injerencia de alguna manera, digamos, ¿no? Salvo en lo que yo le pregunte, le pida, le consulte. ¿Está? Eh, yo les quería mostrar algunas cuestiones. Lo muestro a partir del plan que lo tengo acá a mano, el plan de la Cámara del Plata, por ejemplo. ¿No? Bueno, ven, acá al principio en el diagnóstico sí empiezan los datos duros, son datos duros. ¿Sí? Lo que ocupa la jurisdicción eclesial, los partidos que hay, etcétera, los nombres de los grupos, cuáles están o no trabajando en una parroquia o capilla, dónde están situados, etcétera, etcétera. Todos esos son datos duros. ¿Tá? Lo que está en rojo son grupos que se cerraron o que no están más en Estado Argentina, etcétera. Después, lo que dice, ¿sí? Dijimos, bueno, para ver la situación actual, ¿sí? Planteamos los siguientes ejes. La transversalidad del desarrollo espiritual y religioso en la propuesta de programa, es decir, cómo se lleva adelante la propuesta de programa, el desarrollo espiritual que plantea la propuesta de programa, en general en nuestro grupo de CAU, y la inserción de esos grupos de CAU en las parroquias y en la diócesis. Eso, desde esa visión nos pusimos a mirar el resto. ¿Está? Por supuesto, este laburo fue porque después se lo dimos a los grupos SCAO, después de aprobado incluso, para ver si coincidía con esto, etcétera, etcétera. Y entonces recién ahí empezamos con las fortalezas, que es lo que van a marcar la realidad, según nosotros, según lo que nosotros vemos y la mayor cantidad de gente que se pueda juntar vemos, y poder hacerlo. Este es un plan que elaboramos en el 2020 y que ahora el año pasado, en el 2023, lo trabajamos durante toda la mañana previa a la conferencia, con 20, 25 adultos y jóvenes. Entonces fuimos discutiendo otra vez el FODA para ver si habíamos avanzado. Bueno, lo que quedó fue esto, ¿no? Pero ven, fortaleza, lo que les decía hoy, ¿no? Existe una fuerte presencia de la oración
en la ceremonia de apertura y de cierre, en los campamentos de salida, también la costumbre de dar gracias por los alimentos, se siguen respetando los momentos de oración al inicio de muchos de los organismos, o sea, cuando empezamos un consejo de grupo, un consejo de distrito, en los pedidos de salud por este y el otro, la mejoría por algo, ¿sí? La mayoría de los grupos estuvieron de acuerdo con esto que nosotros habíamos escrito, ¿no? En realidad, que es una fortaleza, la tercera parte de los grupos que se encuentran en la diócesis de Mar del Plata, ¿sí? Tienen nombre de santos o de devociones de la Virgen María, o otros nombres relacionados a las tradiciones de la Iglesia Católica. Bueno, es un tema no menor, no es un tema menor, ¿sí? Parece una pavada, pero no es un tema no menor. El tema de las ceremonias, que siempre se utilizan algún momentito así de oración, o que tenga que ver con la liturgia propia nuestra, ¿sí? Es común que se conformen grupos de catequesis, de comunión o confirmación en los grupos de scout que están patrocinados por la iglesia. Lo de las canciones, existen canciones scout clásicas que tienen elementos que muestran la presencia de Dios constantemente, ¿sí? Entonces, así fuimos tirando algunas posibilidades. Algunas también planteamos desde la Copasca. La Copasca Nacional para nosotros era una fortaleza, ha avanzado fuertemente respecto a la educación de la fe, ofreciendo capacitaciones. Bueno, eso para nosotros también es una fortaleza, porque es dentro del movimiento Scout. Es más que una oportunidad, porque no es de afuera. La asociación en su sistema de formación tenía, hay que ver después, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo espiritual y la educación en la fe, ¿sí? Entonces fuimos marcando cosas, digamos, que para nosotros eran. Después pusimos las debilidades, o sea, no nos fuimos a lo externo, sino fuimos solamente a lo interno, ¿no? Ahí planteamos mucho lo que ustedes ya habían planteado, que lo vimos en los planes de ustedes, ¿no? En general, el desarrollo de la espiritualidad de cada niño y joven no se realiza a partir de actividades atractivas, o ni siquiera se tiene en cuenta. Las actividades en la naturaleza no son aprovechadas para la contemplación de la creación y descubrir a Dios. En las entrevistas y reuniones con la familia no se habla de este tema, del desarrollo espiritual o de la pastoral. Los adultos en general no participan o esquivan las oportunidades de vivencia de la espiritualidad. Los grupos definidos como heterogéneos en lo religioso plantean casi que no tienen que hacer nada, porque en total ellos no son homogéneos. ¿Sí? Entonces no atienden directamente el desarrollo espiritual, a veces desconociendo la política religiosa. Bueno, y así varias de estas cuestiones. Después vimos las oportunidades. Bueno, en nuestro caso, nuestra iglesia se da cuenta con un pastor o una oveja, que conoce las posibilidades innumerables del movimiento scout. Ven, ahí no habla de adentro, habla de afuera. La pastoral juventud de nuestra diócesis tuvo su génesis en un encuentro de jóvenes, ¿sí? Organizado encima a partir del movimiento scout. A pesar del fuerte laicismo, sigue habiendo más de 5.000 cultos en lo trascendental, que tiene que ver con lo trascendente. En los últimos años se logró una mayor participación de los jóvenes en algunas actividades de la diócesis. O sea, eso en general, no habla específicamente de los scouts. Y lo mismo en las amenazas, el tema de este fuerte movimiento laicista, digamos, ¿no? Y también la lucha de carácter social que parece que se contrapone con la idea del evangelio, etcétera, etcétera. Después que armamos todo este diagnóstico, nos empezamos a fijar objetivos. ¿Ven? Nosotros fijamos 10 objetivos, ¿sí? Que se supone tienen que ver con eso que estuvimos viendo, principalmente con nuestras debilidades y atendiendo a las oportunidades que tenemos y también sin descuidar las amenazas que tenemos de que esto también puede complicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, promover y proponer momentos de recupero, especialmente las actividades en la naturaleza, que integren la contemplación y la reflexión de la creación de Dios. Eso es una actividad que nos proponemos nosotros, un objetivo. Motivar la utilización de técnicas y habilidades manuales para desarrollar, pero cuidando la naturaleza, sería eso, cuidar la casa común. Incorporar en el programa propuestas que ofrezcan para que los pibes y pibas conozcan y participen activamente en la vida de la iglesia. Incentivar, organizar y coordinar la participación de caminantes y rovers en las propuestas que hay para jóvenes. Bueno, y así fuimos un montón. Ahora después tuvimos que priorizar. Y priorizamos en 3 grandes objetivos, digamos, nuestra tarea, ¿no? Entonces, a partir de ahí es lo que evaluamos constantemente. Cada vez que hacemos una actividad, nos miramos esas 3 prioridades a ver cómo vamos.
¿sí? Hasta dónde llegamos. Por supuesto, esas tres prioridades casi que no van a cambiar nunca, ese es el problema, porque son demasiado concretas. Estamos participando, pero el día que participamos muchos van a seguir siendo objetivos de alguna manera, porque no podés eliminar porque ya no lo hacemos, ¿no? Después fuimos a las actividades. También las actividades las pusimos en función de las áreas estratégicas que nosotros planteamos, ¿no? De nuestro laburo. Desde el programa de jóvenes, difundir los subsidios del programa, participar en los equipos distritales y zonales del programa para poder estar presente cuando se definen acciones. En adultos lo mismo, participar en el equipo zonal, ¿sí? A partir de alguna forma de que nosotros seamos parte, fortalecer en nuestro caso las experiencias de formación que existían, poner en marcha los talleres de pastoral en clave scout que son destinados a auxiliares y a educadores. En juventud, participar en los equipos distritales, eso es una constante, ¿sí? Continuar el fortalecimiento de algunas actividades que se hacen a nivel diocesano, como un encuentro de diocesanos jóvenes que nosotros hacemos en nuestra diócesis, que es la Invasión de Pueblos. Participar en la coordinadora diocesana del movimiento juvenil diocesano, que es la Pastoral de Juventudes de nuestra diócesis. En animación y liturgia, bueno, un retiro que nosotros hacemos removiendo brasas, también ponerlo en marcha para jóvenes y adultos. Las celebraciones que hacemos en las actividades distritales y zonales, y de alguna manera discutiéndolas ahí. Pusimos un área de comunicaciones para tratar de sacar un boletín diocesano, que todavía no lo hemos logrado, desde Copasca, digamos, y de la gestión institucional, que sería la tarea, sí, institucional y pastoral, sería, que sería un poco la tarea del equipo diocesano en cuanto a lo muy particular, que es visitar a los grupos, insistir en la designación y buscar auxiliares de pastoral y representantes juveniles, que el comisionado diocesano participe en la reunión del consejo de zona, nombrar asesores religiosos en los distritos, ¿sí? Poner en marcha el Consejo Diocesano de Pastoral, continuar fortaleciendo la participación en la conferencia nacional y también, por supuesto, en la diocesana. Bueno, todas estas acciones, por supuesto, se discuten cada año, ¿sí? En la conferencia diocesana porque se van desarrollando ahí en función de, y van apareciendo algunas propias, ¿no? Que acá por ahí no estaban y que van apareciendo. Acá, por ejemplo, está faltando una acción que es el campamento, que nosotros ya hicimos hace ya 2 años, hacemos un campamento. Bueno, no está puesto acá, lo tendríamos que poner, nos hemos olvidado. Después viene el calendario, que por supuesto no está escrito acá, porque este es un plan a largo plazo, ¿sí? Entonces, una vez definidas las actividades en el Consejo Diocesano, junto al equipo técnico se arma el calendario que después el Consejo va a aprobar en su primera reunión del año, ¿sí? Nosotros proponemos siempre con el Estatuto de Copasca que el Consejo Diocesano de Pastoral se junte un par de veces al año, al inicio y al final. Al inicio para aprobar el calendario, para ver lo que tenemos en boga, y al final para ver cómo nos fue, ¿sí? Un poco antes de la conferencia. Los responsables son los integrantes del equipo técnico, si decíamos, en función de las áreas que nos definimos, no es solamente el comisionado, el capellán y la secretaria ejecutiva, sino también todo el resto, ¿sí? El resto de colaboradores que uno puede tener, que este es un plan viejo, por eso no estaba en lo anterior. Eh, la evaluación de resultados, cómo se realiza, de qué manera, que es un poco lo que ya hablamos, y las notas generales, que eran las dos que les había comentado al inicio. De esta manera, vos tenés contemplado un poco todo, está escrito, vos podés seguirlo, y cuanto mejor escrito esté, es más fácil de evaluar. Porque si vos lees, nuestros grupos SCAO en su mayoría tienen momentos de oración al inicio y cierre de las actividades, y después cuando recorres los grupos no pasa esto, ¿sí? Bueno, lo vamos a tener que reescribir, ¿sí? Porque, mira, en esto no estábamos tan así. O descubrís otras cosas que no lo habíamos puesto en lo que vimos en general. Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces para agregarlo? ¿De qué manera lo escribimos para poder evaluar a futuro y para poder proponernos algo al respecto, ¿no? Este plan, por supuesto, no se los puedo pasar, porque si no sería que ustedes hagan trampas, porque empezarían a sacar cosas de ahí. La idea era que lo pudieran ver lo más práctico posible, digamos, ¿no? La idea es que ustedes lo aprendan, ¿no? De alguna forma. Bueno, ¿alguna consultita Jorge, más? Porque ya tenemos que ir terminando. Jorge, Teresita. bien. Bueno, con Ana nosotros hicimos el plan, pertenecemos a la misma diócesis
Y bueno, calculo que Ana está fijándose los mismos detalles que yo acá. Eh, ¿Hasta cuándo podemos corregirlo? Porque nos faltan alrededor de 3 o 4 cosas en base a todo lo que dijiste vos. Nos faltan datos duros, nos falta hacer presupuesto. El FODA lo teníamos más o menos porque lo hacemos todos los años en el grupo religiosamente y del FODA sale el plan de grupo. Entonces como que muchas cosas, viste, más o menos lo tenemos visto. Pero es la primera vez que hacemos un plan diocesano, porque no había un plan, ¿está? Es la primera vez que lo Buenísimo. estamos haciendo y bueno, eh, lo hice con Ana, porque es la misma diócesis, es la directora de Distrito 1, pero ¿hasta cuándo podemos juntarnos de vuelta para corregir? Porque tenemos varias correcciones. ¿Hasta cuándo podemos Bueno, entregar, perdón? Es no, tarde está ya bien. por eso. En principio, aprovechando que está Moni también, que me consultaba un par de cosas, eh, más allá de los tiempos que nosotros tenemos prefijados, ¿sí? Siempre recuerden que hasta el último día, que ahora les vamos a decir más o menos, hasta el último día que dure el seminario, ¿sí? Ustedes pueden presentar incluso el primer trabajo, por decir algo, ¿sí? O sea que no es solamente, uy, como ya me atrasé, entonces ahora, no, no. Hasta el último día vos podés participar de los foros, presentar los trabajos que corresponden, digamos, hacer la participación activa que se necesita para aprobar el seminario. Como siempre les dijimos, los trabajos nunca están mal, ¿eh? Siempre puede faltar algo, podemos nosotros estar dudando qué es lo que quisiste escribir, porque a veces no somos capaces de escribir como para que el otro entienda, a veces eso no es una capacidad que tengamos todos por igual. Entonces, algunos la vamos aprendiendo o vamos mejorando, otros la tienen por naturaleza, ¿sí? Y algunos capaz que no lo logran. Bueno, los vamos a ayudar lo más posible para que sea lo más claro. Todo lo que ustedes presenten y no va a ser definitivo. En definitiva no va a ser, ¿sí? Porque, de hecho, como les dijimos recién, eh, ustedes no tienen plan, Teresita, Ana, bueno, bárbaro, genial. Tienen tiempo para construirlo de acá hasta la conferencia, si se quiere, ¿sí? Ahora, está bueno que ustedes de acá se puedan llevar la estructura mínima para después incorporar más gente a laburar en ese plan. Porque, ¿cómo haces para recorrer toda la diócesis y ver si esto es una realidad? Y es complejo. Ahora, capaz que podés juntar a 4 o 5 tipos más, nada más, para juntarse y laburar sobre este plan. Y después, capaz, ¿por qué no? Mandarlo a, no sé, a un grupo scout de cada ciudad, de la diócesis o algo, como para ver qué opinan, ¿sí? Si están de acuerdo o no con ese análisis, porque está bueno, ¿sí? Eh, por lo menos con el análisis del diagnóstico. Todo lo otro, tenés tiempo hasta la conferencia para, ¿no? Siempre los objetivos van a tener que ver con eso. Así que en eso, no se preocupen. Yo estoy seguro, ¿sí? Que cuando termine este mes, desde la Escuela Universitaria de Teología me van a romper las pelucas para que yo cierre el seminario, ¿sí? Porque siempre es medio así. Y yo, por supuesto, sé hacer esta tarea, me hago mucho el pelotudo y los voy esquivando, les contesto, ¿viste? Entonces lo voy tirando, ¿no? En realidad el seminario tendría que terminar esta semana, esa es la realidad, ¿sí? En la previsión original, ¿no? De hecho, los seminarios de 2 meses tienen un costo, los de 3 meses tienen otro. Nosotros siempre planteamos uno de 2 meses y estar a 3 meses y medio, pero bueno, nos hacemos los boludos y no pasa nada. Porque todo lo que nosotros trabajamos en el campus, la escuela le paga a técnicos para que mantengan el campus, para un montón de cuestiones. Nosotros tratamos de no joderlos demasiado y hacemos casi todo con Luisito, cosa de que haya casi nula participación de los técnicos, digamos, del campus, pero de esa manera lo vamos endulzando por otro lado y ya hace 4 años que estamos laburando juntos, la escuela y nosotros, entonces, bueno, más o menos no tenemos historia. Así que si pongamos como un límite, ¿sí? General, el límite general, ¿sí? Va a ser el Día del Amigo. El límite general. ¿Está?
Y el particular se puede estirar hasta el 31 de julio, no hasta el 1 de agosto. ¿Eh? O sea, agosto nosotros tenemos que estar pensando con Luis, Jesse y demás en qué patrulla la de los apóstoles, que es lo que vamos a hacer en el segundo semestre, así que les pedimos que se anote la mayor cantidad de gente posible, ahí donde ustedes tienen que romper para que muchos educadores se inscriban, porque va a ser parte, tal vez, sea algo para incorporar en los planes, por ejemplo. ¿Sí? Porque te alivianan la tarea de que la gente entienda cómo llevar adelante el desarrollo espiritual en el programa de jóvenes. Entonces, de esa manera vos avanzás más fácil si tenés más gente. Y probablemente consigas gente de esos que participen para los equipos o para laburar. Porque los equipos, uno habla del equipo técnico. El equipo técnico son 3, 4 personas, además de vos, comisionado, comisionada, el capellán y el secretario, secretaria ejecutiva. Ahora, haces una tarea X, se te ocurre que vamos a hacer una acción que es voy con ese ejemplo, ¿no? El campamento diocesano de jóvenes scouts. Bárbaro, ¿qué? ¿Lo va a hacer el equipo técnico o podés juntar más gente? Te conviene juntar más gente. Incorporar para esa acción, nada más. ¿Sí? Incorporarte 4 o 5 personas, más del equipo técnico, bueno, ya tenés 4 o 5 personas más. Si hay personas que han hecho algunas otras experiencias, que van conociendo y consustanciándose con la propuesta, entonces va a ser más sencillo para la tarea de la copasca diocesana, ¿no? Eh, Así que esos van a ser los límites. Y después, cada uno tiene límites personales que cumplir, por supuesto. Bueno, por supuesto, en el caso de Ana y Teresita, el plan va a ser el mismo. Eso sí, les pedimos que las dos lo suban por separado, aunque sea el mismo. Por supuesto, arriba del todo tiene que decir Teresita y Ana, ¿no? Más vale. Pero, porque es la misma diócesis, perfecto, nosotros le hemos insistido en eso, ¿está? Los anteriores trabajos no, esos son personales. Más allá que hay uno que por ahí pueda parecer, sí, que es el mismo, pero bueno, cada uno tiene la visión distinta para poder presentarlo, ¿no? Eh, Así que bueno, esto también responde un poco a la próxima o a la posible pregunta de Mónica, ¿no? Hasta el 20 o hasta el 31 de julio tenemos tiempo para presentar cada uno de los trabajos que nos estén faltando. Jessy. De igual manera, Tere, yo ya estuve leyendo un poco tu plan, tengo algunas recomendaciones como para ayudarte y si vos querés en lo que es las vacaciones, que yo teóricamente estaría de vacaciones si, si el ministro de Educación no me hace ir a trabajar, eh, yo me puedo reunir con ustedes y tratar de ayudarles también. El hecho que por ahí yo no hablaba mucho en el WhatsApp era por esto, pues estoy en 2 escuelas y por ahí los horarios y llego muy cansada y me olvido. Por ahí, por eso trabajo también por ahí los domingos con el tema del curso. Pero bueno, durante estos 15 días, si ustedes necesitan algo, me escriben y nos conectamos así vía Zoom, vía Meet y no tengo problema en ayudar. Solamente me lo tienen que pedir. ¿Y, y alguna consultita muy técnica o algo que ahora no se les ocurra, pero que se les ocurra después, Tere, Ana o Cristina, el sábado nos vamos a ver. Entonces ahí podemos, en algún momentito, me pueden consultar en vivo, digamos, como para poder avanzar un poquito más. Bueno, si no hay más consultas, porque sí o sí tenemos que cerrar, ¿eh? No queremos que nos pasemos del tiempo prefijado, porque si no. Yo ahora voy a estirar todos los tiempos de todos hasta el 20 de julio. ¿Sí? Así que no me tienen ni siquiera que pedir permiso para subir. Ah, recuerden el tema cuando escriben, ¿sí? Que el Word ocupa mucho espacio. Suele ocupar mucho espacio, el Word y cualquier otra. Entonces traten de PDFear todo pasen a PDF antes de subirlo, porque el campus no te permite más de 5 megas y con el PDF no vas a tener historia. Con un PowerPoint, con un Prezi, con un Word, con cualquiera de las otras aplicaciones, se complica porque a veces te pasa de 5 megas y no te deja el campus subirlo. Si no es que vos no tengas permiso, sino que no te permite la cantidad. Entonces lo pasás a PDF primero y lo subís como PDF. ¿Está? Y una cosa que nunca dijimos, pero estaría bueno decirlo ahora, aunque sea el final, cuando suben un trabajo, el nombre del trabajo, ¿sí? El nombre que le ponen al trabajo, no en la hoja, sino cuando lo suben al archivo de ese trabajo, sea
el archivo que sea, pónganle siempre, siempre, primero el apellido de ustedes. ¿Eh? Y después guión y el trabajo. Por ejemplo, voy a presentar, esto es bastante sencillo, Larrañaga, guión, trabajo práctico 1. Trabajo de campo, perdón. Trabajo de campo 1. Larrañaga, guión, trabajo final. Larrañaga, guión, trabajo de campo 2. ¿Sí? Es para nosotros más fácil de guardar y más fácil de entender y poder ir devolviendo estas cuestiones. Y cada cambio que hagan, por favor, súbanlo. Nosotros vemos todas las posibilidades y vamos teniendo en cuenta el último trabajo, por supuesto. Si bien le vamos pegando un vistazo, al último se supone que debe tener alguna cosa cambiada, es al que más bola le damos. ¿Está? Bueno, ¿alguna cuestión más? Ya no, ¿no? Porque me queda un minuto. Así que nos despedimos. ¿Eh? Bueno, nos seguimos comunicando por WhatsApp y por el medio que ustedes quieran. No dejen de molestar, que siempre estamos. Así podemos ir culminando con nuestras tareas. Chao, chicos, Buena gusto de semana. verlos. Chao, chao. Feliz día de la, Chao, feliz día de la gracias. independencia el martes. Gracias. Adiós. Chao, Chao, chao. nos vemos. Adiós.